Unfunded Pension Systems. Es la primera que dice. O sea que mucho. Israel. A María, eso fue un golpe bajo. Sí, buenas tardes, gobernador. La pregunta es para usted y también para su equipo económico. Y quiero saber cuáles son los pasos concretos que ustedes van a dar a partir de mañana para enfrentar esta situación. El día de mañana voy a enviar un proyecto de ley que reduce el déficit actual, el de presupuesto actual en 170 millones. De hecho, ellos lo citan, que nosotros habíamos adelantado eso como algo positivo. Mira, hablar de medidas específicas es prematuro, porque los podría inducir a ustedes a un error. Que nosotros hablemos de una medida en particular y luego no se tome esa medida. ¿Ven? Número 2, pondría presión innecesaria, mayor a la que de por sí la ocasión fomenta, en la mente del país, cuando se habla de una medida en particular que no es final, que no se ha decidido finalmente. ¿Cuáles son los pasos a seguir? O sea, pero ustedes tienen un plan, obviamente. Nosotros hemos estado trabajando, por supuesto, y de nuevo, algunas cosas de las que hemos hecho es lograr que medidas préstamos que se hubiese acelerado su vencimiento, no se acelere su vencimiento. No sé si alguno de los compañeros quisiera añadir. Melo. Sí, buenas tardes. Sí, yo hoy precisamente estuve comunicando esto en varios medios de radio donde estuve expresándome. Básicamente, el hecho de que ocurra una degradación como ocurrió el día de hoy, uno de los efectos que tiene es que ciertos pagos de ciertas deudas se aceleran. Hay que pagarlas antes de tiempo y pueden haber unos aumentos en tasas de interés en algunos casos. Esto no es una cosa de inmediato, algunos ocurren en 6 meses y demás. Nosotros ya, como hemos dicho anteriormente, nos estábamos preparando para un escenario de downgrade, o sea, sabíamos que eso es una posibilidad y ciertamente la administración llevaba ya un tiempo trabajando con esto. Hay una serie de negociaciones precisamente con algunos de estos bancos para que esas medidas que se aceleran, esas aceleraciones que ocurrían, no ocurrieran, o sea, que no se dieran, al contrario, que el gobierno tuviera un espacio mayor para hacer esos pagos, inclusive unos planes de pago. Estas negociaciones están bien avanzadas, esperamos que las mismas sean positivas y tenemos señales de que algunas son positivas, otras va a haber unos pagos que ciertamente los tenemos que hacer. Aparte de eso, el gobierno está trabajando, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, con una serie de opciones de liquidez que estamos explorando y seguimos explorándolas y las estamos trabajando. Todos estos días, el día de mañana nos levantaremos y seguiremos haciendo exactamente lo que estábamos haciendo, que era trabajando con las diversas opciones de liquidez que tenemos. Le dimos la semana pasada un poco más de prioridad a eso y estamos avanzando más, pues mañana le daremos todavía más prisa. O sea, el gobierno sigue trabajando y nosotros estábamos preparándonos ya para un escenario con downgrade o sin downgrade. Eso, o sea, esto no nos cogió de sorpresa, estábamos preparados. Solamente quiero mencionar algo, y es que el grupo económico, todavía más aún, estamos detrás del gobernador, apoyándolo completamente. Mañana vamos a seguir trabajando con la misma o con más intensidad que lo hicimos el año pasado. Ciertamente es un reto más que nos ponen de frente, pero hemos pasado muchísimos retos desde que llegamos. Desde el día 1 que entramos había una amenaza y lo sabíamos. Así que esto no cambia las cosas, al contrario, nos da más fuerza y más intensidad en todo lo que hacemos y ciertamente estamos avalando todo lo que el gobernador hace. Y como yo digo, los puertorriqueños nos hemos enfrentado a muchísimos problemas, a muchísimos retos y este es simplemente uno más. Lamentablemente es uno financiero y vamos a dar la cara y seguiremos trabajando como tal. Jennifer. David quiere añadir algo, perdón. Buenas tardes. Y se sostiene lo que llevamos un tiempo diciendo de que tenemos liquidez, que tenemos el efectivo, por lo menos hasta junio 30 de este año. Así que igual que hemos dicho anteriormente, hasta el final de este año fiscal, estamos operando normalmente. Y eso de que se habla de 1.000 millones y lo que se acelera, lo que Melba mencionó y ha mencionado tantas veces, es que sí, hay unos financiamientos que se aceleran y hay unos interest rate swaps que se aceleran. Esos son unos montos de 575 millones de dólares que serían en los primeros 90 días. Y hay otra cantidad de 375 millones que sería antes de 6 meses.
Y para ambas cantidades estamos preparados, así que el escenario de por lo menos tener liquidez hasta fin del año fiscal estamos tranquilos. Sí, gobernador, usted menciona que pues para no poner presión en el país, pues no hablar de las medidas. Injustificada. Exacto. Sin embargo, pues ya hay cierta tensión porque ayer o hoy se reveló el informe que le envía el gobierno al Tribunal Supremo donde se evalúan varias alternativas. Entonces quisiera saber, dentro de ese plan que ustedes han estado evaluando ante la posible degradación que hoy finalmente ocurre, cuán viable es el aumento al impuesto de ventas y uso y una reducción a la jornada laboral, ya que esta mañana descartó los despidos. Esa es la primera y tengo una para la Secretaría de Hacienda. De nuevo, ir sobre el detalle de una medida que no ha sido considerada, pues de nuevo sería injusto contigo y con el país. Nosotros estamos trabajando para evitar ese tipo de medidas y tomar otras en el interín, o digamos, previo, que eviten que lleguemos a ese tipo de medidas. En este momento no están en mi lista. Para la Secretaría de Hacienda, si podía hablar un poquito acerca de, con la degradación, ¿el gobierno se cierra las opciones de ir al mercado de bonos como tenía planificado en febrero? ¿O todavía eso es una posibilidad o los intereses serían muy altos? Esa es la primera. Y segundo, ¿cómo entonces se buscaría, si puede ampliar un poco lo que mencionó ahorita, los fondos para poder repagar entonces esa deuda? Sí, déjame primero, sobre lo primero que preguntaste, sobre el informe de hoy, quisiera mencionar algo. Ese informe es un informe que trabajaron unos economistas contratados precisamente por Hacienda, unos economistas muy responsables y muy conocidos y muy respetados. El informe presenta, y es importante que se entienda, lo que yo llamo un worst case escenario, el peor escenario de si hubiera una degradación y obviamente el gobierno se quedara sin ninguna liquidez y alternativas. O sea, no es correcto decir que una degradación va a traer eso. O sea, como yo expliqué, hay una degradación, hay unas cosas que se adelantan, nosotros estamos trabajando para algunas de ellas que no se adelanten esos pagos y el gobierno tiene liquidez. O sea, ese informe hay que verlo un poco como un worst case escenario. Nosotros estamos trabajando en este momento para que ni haya despido, o sea, no haya despido, eso está completamente fuera de la mesa y en este momento no estamos considerando el aumento en el IBU, pero tienen que ver el informe, como les dije, como un worst case escenario. Nosotros, como les dije anteriormente, seguimos los planes que llevamos de buscar diversas medidas de financiamiento. Tenemos varias opciones. Eso es lo bueno, que hay opciones, o sea, hay diversas emisores, puede ser un GO, puede ser COFINA, puede ser otras alternativas. Estamos precisamente trabajando con los banqueros, los abogados, preparándonos para todo esto. Estamos en proceso de due diligence, que es un trabajo que nos reunimos con los banqueros precisamente a darle toda la información y finalmente estructurar el financiamiento que sea. Estamos, como te dije, viendo todas las alternativas que tenemos y decidiremos ciertamente cuál es la mejor alternativa. Esto obviamente pues es un elemento más que tenemos que considerar, el hecho de que ocurrió este downgrade en el día de hoy. En cuanto a las tasas de interés, pues Puerto Rico sabemos que cualquier alternativa que utilicemos en estos momentos va a tener unas tasas más altas que lo normal, porque eso, ¿verdad?, lo sabemos desde ya, pero ciertamente esa decisión se tomará al final del día, cuando finalmente tengamos el financiamiento y hagamos la transacción que se entienda es la más correcta. O sea, todos los trabajos continúan como van y más rápido. Félix, micrófono por favor para efectos de la transmisión. Gobernador, pregunta, ¿cómo deja esto parado a las corporaciones públicas que también emiten bonos y que también tuvieron una reducción porque la Universidad de Puerto Rico depende también del Fondo General? La Universidad Carretera fue la única que fue tocada por este informe. Y específicamente, ¿cuáles son los señalamientos que establece Standard & Poor's en cuanto a carreteras? Una vez se reduce la clasificación del GO, pues obviamente se afectan algunas adicionales. Carretera no va al mercado hace mucho tiempo. Es más, parte del tema que estamos atendiendo desde que entró la administración es una deuda de más de 2.200 millones de dólares que tiene Carretera en los libros, que tiene el Banco de Fomento en los libros. Y que tenía antes de nosotros llegar. Por no haberse atendido, haber ido al mercado anteriormente. Así que es el préstamo más grande que tenemos. Así que Carretera pues va a tener que también hacer sus ajustes en el proceso. Así que están limitadas en términos de accesar el mercado de bonos y van a tener que hacer sus ajustes en términos de su operación. Y lo están haciendo, eso es lo que ha sucedido este año.
Y gobernador, quería hacer una pregunta. Usted ha dicho que no está contemplado en este momento aumentar el IBU, sin embargo, usted había hablado de reducirlo. Eso ha quedado pospuesto, se aprobó la ley que lo pospone, porque, y de nuevo, esta determinación de las casas acreditadoras no es justa con Puerto Rico. Cada señalamiento que nos han hecho lo hemos atendido. Hace unos meses dijeron que teníamos que tomar medidas para solidificar la capacidad de ingresos. Pues la ley que hayamos aprobado la revertimos. Me acuerdo que un informe de una casa acreditadora decía que teníamos que demostrar los ingresos de Key Month of December, decía. Pues los ingresos del mes de diciembre rompieron récords. Que teníamos que tener la voluntad de aprobar la reforma de los sistemas de retiro. De hecho, si mal no recuerdo, el informe de Standard & Poor's dice que en los años anteriores había sido elusive. O sea, este informe de la degradación dice, como elemento positivo de las cosas que ha hecho este gobierno, que hicimos lo que otras administraciones evadieron. Elusive es la palabra que utilizan. Y dice que la degradación no es mayor gracias a las cosas que ha hecho esta administración. Lo dice el informe. Hemos hecho todo lo que ellos habían señalado, pero cada vez que lo hacíamos, ellos movían la línea de llegada más lejos. Eso es lo que ellos han estado haciendo. Parece que cada vez que sacan un informe es porque pensaban que no íbamos a lograrlo. Pero nosotros veníamos, trabajábamos, lo lográbamos, y allá ellos iban y sacaban otro informe y ponían la línea de llegada un poquito más lejos. Hasta que se cansaron y dijeron, esta gente hace todo lo que es necesario hacer, y nos han degradado el día de hoy. Marjorie, aquí al frente y luego Celia. Y vamos cerrando. Gobernador, lo que pasa es que usted indicó hablar de medidas específicas es prematuro. Sí. Entendemos prematuro en qué sentido, porque ustedes ya tenían una advertencia de Standard & Poor's, se sabía que el panorama no era el mejor, entonces lo que da a entender es que ustedes no saben qué van a hacer o qué medidas van a tomar. No, todo por el contrario, te explico, Marjorie, me parece una pregunta muy genuina. Mira, de lo que se trata es que nosotros tenemos que alcanzar para balancear el presupuesto una cantidad de dinero. Eso puede ser una combinación de factores, unas medidas de reducción de gastos, unas medidas de ingresos. Al fin y al cabo, el neto tiene que ser que entre reducción de gastos y aumentos en ingresos se alcanzó esa cantidad de dinero. ¿Ves? O sea que hablar de nosotros si fuera solamente reducción de gastos, pues tendrían que ser más medidas. ¿Ves? Si nosotros hablamos de combinar, pues habrá unas medidas de gastos que no tendríamos que tomar y unas medidas de ingresos que sí. Si logramos, por ejemplo, alcanzar esa cantidad de dinero exclusivamente con nuevos ingresos, pues no habría que reducir ni un solo gasto. Entonces, por eso hablar de una medida en específico es lo que sería prematuro. Va a ser una combinación de factores, donde va a haber unas medidas, me atrevo a anticipar, de aumento de ingresos, que no necesariamente son impuestos. Por ejemplo, mejorar la captación del IBU, que va a mejorar, entendemos, con la ley que ya aprobamos y que pone el IBU a pagarse en el muelle, puesto que es más fácil hacerlo en el muelle que en cada caja registradora. Con la medida que está iniciando la Secretaría de Hacienda y que lo vi hoy en un tuit de Felipe, by the way, esta mañana temprano, creo que fue un tuit de anoche de Felipe Gómez, que decía que Melba estaba publicando los comercios que le están reteniendo el IVA al consumidor, pero no se lo están pagando a Hacienda. Es decir, que al fin y al cabo le están robando o al consumidor o a Hacienda. Y eso va a hacer que aumenten los recaudos. Pues mientras más aumentan los recaudos, menos medidas de control de gastos hay que tomar. Entonces, por eso, hablar de medidas en específico, pues sería prematuro. Celia. Bueno, básicamente esa ha sido la reacción del gobernador en cuanto a cuáles serían las medidas que habría que presentarle al país. Ha señalado que no va a entrar tanto en detalle, sí que se están haciendo los esfuerzos para que el presente presupuesto por lo menos se reduzca en 170, 160 millones de dólares y aspirando a que el próximo pueda estar balanceado, pero ya entrar en el detalle no ha querido. Regresamos con ustedes en Guaynabo. Adelante. Bueno, la verdad que el gobernador no ha querido hablar de medidas en específico, temiendo a que no se aprueben o no sabe realmente
qué finalmente es lo que se va a aprobar. Bueno, lo que sí dijeron fue que tienen liquidez y efectivo hasta finalizar este año fiscal 2013, que el aumento al IBU y la reducción en la jornada laboral son medidas que por el momento no están siendo consideradas, pero nuevamente no han sido específicos en cuanto a qué medidas van a tomar de ninguna clase. Se estarán tomando en la medida que pasen los días. Lo único que sí dijeron fue que en el día de mañana estarán radicando en la legislatura una serie de proyectos para poder radicar un presupuesto sin que estén, un presupuesto balanceado. Bueno,